Muy bien, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes esta noche a través de esta transmisión en vivo, como también a los hermanos y amigos que nos están sintonizando o escuchando o viendo a través del canal de YouTube, donde también encontrarán este video. Bien, particularmente hoy quiero comenzar una breve serie sobre Jesús, hablando un poco sobre lo que la Biblia nos enseña sobre Jesús. Si bien es cierto, toda la Biblia nos habla sobre Jesús, no obstante quisiera tocar algunos asuntos bastante claves dentro de lo que puede ser la cristología. Eh, Así que básicamente de eso va esta serie que estaría comenzando hoy. Como lo dije en una transmisión hace unos días o hace unas semanas, mi idea cuando comienza este mes de diciembre no es hablar tanto en sí de que si la Navidad es pagana o qué, y empezar esos debates que a algunos les gusta, los entretiene, les llama la atención y todo, y se sienten bien, ¿no? Participando de esos debates, pues discutiendo sobre la historicidad de la Navidad y todo ese tema que podría prestarse para aprender algunas cosas, como también podría resultar en algún problema para nosotros. Pero por mi parte, paso de hablar de la Navidad y me concentro en hablar de lo que la Biblia nos enseña, particularmente de Jesús, de su nacimiento, y por ahí va mi enfoque. Yo no estoy aquí para hablar sobre si debemos celebrar la Navidad o no. Yo sé que ya hay gente mayor acá que puede tener su propio criterio al respecto. Entonces quiero dejar eso claro desde la entrada para evitarnos comentarios innecesarios durante pues esta serie de videos que voy a estar tratando de subir porque siempre tengo este problema de que inicio series pero no las continúo, un problema de tiempo a veces, de organización. Pero bueno, es lo que quería compartirles de entrada para que no caigamos, ¿no? En falsos predicados o en falsas expectativas, mejor dicho, sobre esta pequeña serie que únicamente intenta estimular nuestro interés eh, por las escrituras, particularmente en este sentido sobre Jesús. Así que espero que la transmisión vaya bien, solo corroboro eso, porque justo acá el navegador me ha dado un pequeño problema. Vamos a ver, creo que sí. Solo corroboro aquí en la página y comienzo pues a compartirles un poco de lo que he estado leyendo en estos días. Son cosas bastante puntuales, pero que pueden invitar a pensar un poco más a ustedes y a investigar más. Bien, creo que sí está funcionando. El audio es lo que precisa. A veces este micrófono pues me hace unas malas jugadas, unas malas bromas. Y solo quiero corroborar eso. Saludos a los que se conectan y también a los que están escuchando a través de YouTube. Gracias por estar ahí. Espero que este tema sea de provecho para ustedes. Bien, creo que sí se está oyendo, así que no sería problema. Muy bien, entonces vamos a entrar a lo que vamos. Y esta serie estará compuesta por 6 temas o 6 lecciones que quiero, con la ayuda del Señor, ir abordando. El primero de ellos, que es el que vamos a ver ahora, es la genealogía de Cristo, pues tomando como base la genealogía que encontramos en Mateo. Yo sé que en Lucas hay una genealogía también, pero tomaremos Mateo porque es la que está mayormente estructurada y que nos muestra una amplitud de personajes y asuntos que vale la pena considerar. Luego hablaremos en la lección número 2 sobre el nacimiento del precursor,
Ustedes ya saben a quién nos referimos acá. Y luego la lección 3, el nacimiento virginal, que es una doctrina pues ortodoxa en el sentido que forma parte del credo cristiano, creer en el nacimiento virginal de Jesús. Si hay un cristiano que niegue el nacimiento virginal de Jesús, pues realmente está negando muchas cosas doctrinalmente importantes. Yo sé que abundan diferentes posturas, mayormente estas posturas desconstruccionistas o cuasi liberales, ¿no? Que se propagan en las redes sociales, pero acá en esta página y su servidor afirma el nacimiento virginal de Jesús tal como lo enseña la Escritura y tal como lo han afirmado diferentes autores cristianos. Particularmente quiero citar aquí el Credo Apostólico, que es uno de los documentos eclesiásticos más antiguos, que nos resume de manera pues, pues muy puntual lo que es la fe cristiana o las doctrinas cardinales. Luego en la lección 4, la natividad de nuestro Señor, en Lucas capítulo 2, o el nacimiento de Jesús, la adoración de los magos, que es un tema bien interesante si lo analizamos, y por último el significado teológico de la encarnación. Así que esos seis temas quiero dar en el transcurso de estos días, si Dios así lo quiere. Al final, lo que estaré hablando es sobre la encarnación de Jesús. Por ahí va mi tema, por ahí va el desarrollo de esta serie. Eh, y espero sea de provecho así como lo fue para mí. Bueno, vamos a empezar con la genealogía de Jesús, que es un tema muy importante. De hecho, a veces pasamos por alto la genealogía de Jesús porque nos parece innecesario leer tantos nombres o tantas, mm, o tantas referencias al Antiguo Testamento. No obstante, esto es muy importante para comprender la historia de Jesús, porque Jesús como hombre tiene una historia, tiene un trasfondo que necesitamos conocer. Como Dios sabemos que Él es Dios eterno, tiene todos los atributos que le competen como Dios, pero en el sentido humano histórico, Jesús trasciende, ¿no?, al Antiguo Testamento, y por eso Mateo reúne en el comienzo de su evangelio, reúne de personajes cuya línea llega a Jesús. Entonces, ¿alguna vez ustedes han escuchado la palabra genealogía? Claro que sí, todos formamos parte de una genealogía. Nosotros tenemos ancestros, ¿no? Tenemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, y posiblemente ni los conocimos a ellos, ni sabemos cómo se llaman, pero es muy interesante conocer nuestro árbol genealógico, como algunos le llaman también. Pero en el sentido de las escrituras, una genealogía no es simplemente el registro de nombres o de personas, sino que la genealogía intenta o procura contar una historia. Aquí hay una nota, dice que la palabra griega para genealogía denota un catálogo de ancestros, o sea, hay una presentación de nombres que forman parte, en algún sentido, somos parte de ese árbol, de esa familia. Pero no solo es esto, sino que cuentan una historia. Y esta historia, en el caso de Jesús, se remonta, pues, ¿qué podríamos decir? Desde Génesis, cuando Dios le dice a aquella pareja que un descendiente, ¿no?, que alguien de ellos iba a nacer y que aplastaría a la serpiente. Entonces, esto es bien interesante si lo vemos a la luz de la teología bíblica. Es bien interesante cómo todo sigue una línea, un orden trazado, no por la casualidad, no porque los autores se pusieron de acuerdo para escribir
referencias uno de otro, sino porque el Señor en su plan, en su decreto eterno, había trazado estos momentos, estos lapsos para llegar a Jesús. Y es increíble cómo el Señor va obrando en la historia. Muy bien, entonces quiero que veamos lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. Yo sé que tal vez aquí se van a ir todos los que están conectados porque son 17 versículos. Lo voy a leer en la nueva versión internacional para motivo de más fluidez en la lectura. Aquí la nueva versión internacional comienza con tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David. Pero la Reina Valera 1960, que es la versión de la Biblia que estoy usando de referencia, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bien, dice la lectura, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Farés y de Sera, cuya madre fue Tamar, Farés padre de Hezrón, Hezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón padre de Booz, cuya madre fue Rahab, Booz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, Isaí padre del rey David. David fue padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón, padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Usías, Usías padre de Jotán, Jotán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés padre de Amón, Amón padre de Josías, y Josías padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempo de la deportación a Babilonia. Y falta la última parte. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliaquim, Eliaquim padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Bien, bastante cansado, ¿no? Leer esta genealogía, o sea, si la lees así de corrido, hasta sientes que te quedas sin aire. Pero es interesante ver cómo hay una estructura dentro de la genealogía de Mateo y por eso muchos estudiosos al, al estudiar, vale la redundancia, la historia de Jesús utilizan mayormente la genealogía de Mateo porque posee no solo una estructura de, de orden cronológico, sino también una estructura de secuencia de personajes. Y Mateo es muy diestro, muy hábil para hacer esto. Entonces hemos leído la genealogía de Jesús en Mateo. Pasemos a lo siguiente. En el texto nosotros leemos libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Interesante notar que la palabra genealogía en el original, en el griego, tiene una conexión semántica con la palabra Génesis. Ustedes notarán, no solo en el español nos parece obvia esta conexión, sino que en el texto original, en el idioma original,
hay una conexión en la cual se nos habla de comienzos. Y particularmente en el libro de Génesis, nosotros encontramos pues una cuna de genealogías. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 37 hay genealogías por todos lados y ustedes las pueden leer por sí mismos. Pero sobresalen la de Adán, la de Noé, la de Abraham, Isaac y Jacob, que podríamos llamar los patriarcas, ¿no? Estos hombres que son pivotes, por decirlo así, dentro de la narrativa del antiguo o del Génesis particularmente. Entonces, cuando Mateo utiliza esta palabra genealogía, no solo está evocando a que este es un recuento, un registro de los ancestros de Jesús, sino que también nos está diciendo de una manera metafórica de que con Jesús se está comenzando un nuevo capítulo en la historia de la redención. Algo está ocurriendo aquí, algo muy significativo ocurrirá con este hombre, y nosotros lo reconocemos obviamente, y Mateo también, este hombre salvador, algo radical ocurrirá, y es un... Interesante notar que Mateo también le llama Jesucristo. Pues eso se refiere a Jesús, el Cristo. Ahí ustedes pueden ver la palabra griega para Cristos, que significa ungido o Mesías, pero eh, técnicamente significa ungido. Ahora, es bien interesante notar que los ungidos en el Antiguo Testamento solo podían ser tres tipos de personas o tres oficios en este caso. Por un lado teníamos a los reyes, quienes eran ungidos para servir, a dirigir al pueblo, aunque ustedes sabrán que la figura de rey nace pues allá en los libros de Samuel. Y luego tenemos a los profetas. Los profetas eran que hablaban en nombre de Dios al pueblo de Israel y les daban las instrucciones que tenían que seguir. Estos hombres también eran pues ungidos para este servicio. Y por último, tenemos a los sacerdotes. Estos hombres también, particularmente en el Antiguo Testamento, encontramos a la tribu de Leví, que se dedica totalmente al servicio sacerdotal y cada uno de ellos tiene que ser, pues, ¿cómo podríamos decir? Ungido y seguir no solo este proceso de la unción, sino otros rituales que forman parte de la liturgia o de la, ajá, o de la perspectiva teológica, litúrgica de Israel. Entonces, esto es bien interesante, mis hermanos, porque nos ayuda a ver que Jesús cumple los tres roles del Antiguo Testamento. Jesús es el gran profeta, el que vino a anunciarnos las buenas nuevas de Dios. Ojo, que no es que Jesús sea un profeta, no, Jesús es el gran profeta. Porque hay mucha gente que dice, no, es que Jesús fue un buen profeta y lo limitan a eso nada más, dejando a Jesús al nivel de Juan, al nivel de Isaías, al nivel de Jeremías, y lo ven así. No obstante, nosotros creemos, la Biblia nos enseña eso, que Jesús es el gran profeta que anunció la revelación del Padre, siendo Él esa revelación a través del Evangelio mismo. Y Jesús es el gran sacerdote. Hebreos, esta carta preciosa y profunda, nos habla del rol sacerdotal de Cristo, de cómo lo del Antiguo Testamento, todo aquello que encontramos en el templo, era una sombra de lo que había de venir en Jesús. Y por último, Jesús es el gran rey. Evidentemente, cuando Él resucita, dice que toda autoridad se le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que impresionante meditar en esto, hermano. Yo solamente les estoy
compartiendo algunas ideas al respecto, pero cada uno puede ir y leer más sobre este tema. Saludos a los que se están conectando, saludos a Maxiel, hermano Manuel Martínez también, saludos, gracias por estar por acá, si es que están todavía, como aquellos que se están conectando y los que están viendo a través del canal de YouTube. Ustedes van a poder encontrar este video también. La ventaja de YouTube es que ustedes pueden ponerle un poco más de velocidad y así pues aprovechar mejor el tiempo. Bueno, entonces estábamos diciendo de que Jesús es el ungido de Dios. Jesús es el Cristo, el Mesías. Lo siguiente que Mateo nos dice en esta genealogía es que Jesús es hijo de David. Ciertamente esto pues tuvo que ser un boom, ¿no? Una explosión dentro de los lectores judíos porque todos se consideraban parte del linaje de David, en cierto modo, porque era su patria Israel, ¿no? Pero Jesús no solo lo dice Mateo no solo lo dice en un sentido patriótico o nacionalista, podríamos decirlo, sino que Jesús es llamado hijo de David porque su genealogía lo conecta con el rey David. Y no solo eso, sino que llamarlo hijo de David, tal como dice acá, es una alusión a las promesas del pacto davídico. En segundo libro de Samuel, capítulo 7, nosotros encontramos esto. Lo voy a leer con ustedes. No tengo prisa con este video, la verdad. Lo voy a tomar tranquilo, ya que pues es un estudio, no tengo necesidad de ir tan rápido. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 11. Desde el día que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Hablando el profeta Natán, Dios hablando a través del profeta Natán a David. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será Él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y Él será mi hijo. Aquí los que han leído un poco la Biblia notarán que hay una conexión directa, una alusión en el Salmo capítulo 2, donde más bien dicho el salmista, Jesús de una manera figurativa, mesiánica, podríamos decirlo, ¿no? Profética. Así que cuando haga lo malo lo castigaré con varas y azotes y como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Aquí ustedes saben que las profecías del Antiguo Testamento tienen esa dualidad, están hablando de un evento presente y de un evento futuro. Justamente hoy leía algo así sobre el Apocalipsis, de cómo el libro de Apocalipsis es, es mejor entendido cuando reconocemos a sus lectores originales lo que implicaba para ellos la profecía, ¿no?, de Juan, y lo que ahora implica para nosotros. Pero ese es harina de otro costal. Y dice acá, finalizando el texto en segundo libro de Samuel 7:16, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Entonces esta es una alusión al reinado de Cristo Jesús. Así que es bien interesante, hermanos, esto nos ayuda el Antiguo Testamento prefigura el reinado de Cristo. Y por eso Mateo lo llama hijo de David. Por lo tanto, en este texto encontramos que el Señor le hace tres promesas a David. Una línea dinástica especial, o sea, a través de David iba a venir un rey, no cualquier rey, sino el rey
perfecto, el Rey Santo, una relación especial con sus descendientes, un hijo especial. Uno de sus descendientes sería un rey divino quien gobernaría el reino de Dios por siempre. De modo que Jesús es el hijo de David, el rey salvador prometido. Impresionante, ¿no? Cómo el Señor fue trazando todo esto. Bien, lo siguiente es que Mateo lo llama hijo de Abraham. Esto es obvio, siendo Jesús, pues, era descendiente de Abraham en el sentido de patria, ¿no? Pero también en su genealogía, Mateo apunta a que Jesús venía de ese linaje, pero también es un título que habla acerca de las promesas que Dios hizo a Abraham, conocido también esto como el pacto abrahámico en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. El Señor promete que hará un pueblo especial para él, una tierra especial, y a través de este pueblo vendría un Salvador. De modo que Mateo hace una labor exegética e histórica impresionante, conectando tanto las profecías acerca de Jesús como relacionando lo que los pactos mencionaban acerca de Jesús. Es un trabajo pues que ciertamente el Espíritu Santo guió a estos hombres para hacerlo. Entonces Mateo conecta a Jesús con las promesas del Antiguo Testamento sobre el Mesías, que traería salvación a todas las familias de la tierra. Qué bendición, hermano. Y nosotros somos parte de esa familia que hemos sido bendecidas por medio de Cristo Jesús. Ahora, para ir terminando la segunda parte de esto, los miembros de la genealogía. No vamos a hablar de todos ellos porque sería cansado no estar hablando de cada nombre que aparece en esa genealogía, pero si ustedes quieren hacerlo en casa, háganlo, ¿no? Busquen ahí quiénes eran cada uno de estos personajes. Un diccionario bíblico les puede ayudar para hacerlo. Pero yo solo quiero categorizar a estos miembros de la genealogía. Lo primero es que en esta genealogía encontramos mujeres. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué es lo sorprendente de encontrar mujeres? Bueno, lo sorprendente es que en el antiguo tiempo era inusual encontrar o hablar de una genealogía donde se mencionaran a mujeres. Generalmente se figuraba el hombre. Si ustedes ven las genealogías de Génesis, se habla del padre, era padre de tal y este era padre de aquel. Entonces, el hablar de mujeres era algo, pues, que Mateo tenía un sentido salvífico, porque no solo era, pues, no solo se estaba involucrando a la mujer como parte de la genealogía, sino que también Mateo estaba agregando valor a la mujer como seguidora de Cristo. Por eso dice acá que también en aquel entonces había una desvalorización a la mujer. En las comunidades pues de Mesopotamia, donde estaba ubicada Israel y luego que evoluciona, ¿no? Con el tiempo, encontramos el helenismo que se había propagado por todo Israel debido pues a aquel gran emperador, en los términos históricos, gran emperador Alejandro Magno. Pero a pesar de que la cultura y la filosofía había evolucionado desde Mesopotamia hasta el helenismo, siempre a la mujer se le veía con cierto degrado, con cierto desprecio. Pero cuando Mateo involucra a las mujeres, está diciendo que este Salvador no solo es para hombres o para élites o para cierto grupo religioso, que los incluye a todos. Y cabe la pena destacar de que los seguidores más fieles de Cristo en sus últimos momentos fueron las mujeres. Si ustedes revisan pues Marcos 15, 40 al 41, verán quiénes estaban ahí cerca del Señor. Pero el punto de Mateo es mostrar que las mujeres forman parte del plan redentor de Jesús. Y esto pues
es muy bueno saberlo. En nuestra época el feminismo radical, ¿no? Que incluso hay cristianas que están de acuerdo con este feminismo radical, dice que el cristianismo desvaloriza a la mujer, ignorancia completa, porque si vemos la historia, el cristianismo ama a las mujeres, Jesús ama a la mujer, Jesús ama a todos. Es impresionante eso. Y bueno, aquí tenemos a Tamar entre ejemplos, ¿no? Rahab, la prostituta, aquella mujer. De hecho, ayer o ahora compartí un artículo sobre Rahab, ustedes pueden buscarlo. Tenemos a Ruth también, a Betsabé, imagínense ustedes, a la mujer de Urías. ¿Quién iba a creer? ¿Quién iba a pensar de que ella iba a ser parte de la genealogía de Jesús? Pues ahí nos muestra la gracia del perdón del Señor. Y María, una joven pues que estaba con toda su devoción al Señor. Impresionante realmente. Luego tenemos los gentiles. Los gentiles pues somos todos nosotros que no somos judíos, en el sentido de las escrituras, pues estábamos fuera del pacto del Señor. O sea, hablando, si lo vemos desde la perspectiva del Antiguo Testamento, nosotros parecíamos estar lejos, pero el Señor ya tenía un plan, no solo para bendecir a Israel, para los israelitas, para los hebreos, sino para bendecir, para obrar salvación en todas las naciones, en todos los pueblos. Y entre los gentiles que aparecen aquí en esta lista tenemos a Tamar, a Rahab, a Ruth, a Urías, elitita, en el versículo 6. Y esto, francamente, mis hermanos, es un claro recordatorio y una señal de que Cristo es el Salvador del mundo, tanto de gentiles como los judíos. Jesús no vino solo por los judíos, es decir, Jesús no solo está para salvar judíos. Si bien es cierto, su ministerio ven directamente a confrontar a esa dogmática judía que estaba destruyendo, ¿no? Todo lo que los profetas habían hecho. Por eso él dice, ay de ti, Jerusalén. Pero Jesús venía a salvar a los pecadores, y los pecadores éramos todos nosotros, todos nosotros. Por eso Romanos 5:8 lo dice de manera clara. Bien, a diferencia de Jonás, Jesús no se estaba lamentando por traer ese mensaje de salvación. Jesús en verdad es el Salvador del mundo. Por último, los miembros de esta genealogía son todos pecadores. Unos más que otros, podría decir alguien, tal vez sí. Por ejemplo, Rahab era una mujer de dudosos tratos. Tamar, pues, se metió con su suegro. Luego tenemos a David, a Betsabé, mejor dicho, que era, pues ustedes saben la historia de adulterio que ellos tuvieron y de cómo David creó un complot para que muriera el esposo de esta mujer. Luego, pues tenemos a reyes malvados, tenemos a Salomón, que a pesar de que fue un hombre sabio y todo eso, pues cayó en poligamia, en idolatría y llevó a que el reino se dividiera. Luego tenemos a Roboán, quien también promovió la idolatría, la prostitución de culto. Manasés, quien practicó y alentó el sacrificio de niños, pues a las deidades paganas de Israel, a las deidades paganas que habían entrado en Israel, que eran de los pueblos vecinos. Entonces, hermanos, eh, eh, esa genealogía no nos dicen estas personas eran súper especiales, súper perfectas. Al contrario, nos está diciendo, mira, de lo peor Dios ha sacado algo impresionante, algo increíble, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, Jesús se identifica con todos ellos y con nosotros porque vino a salvar pecadores. Jesús no vino a salvar gente justa, a gente que se siente bien consigo misma, a gente que dice, no, pues lo voy a aceptar porque no vaya a ser. No, Jesús viene por pecadores, tal como nosotros, que somos
que por la gracia de Dios somos conscientes de nuestra incapacidad para salvarnos. Por eso el ángel dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Impresionante, hermano. Si nosotros meditamos en esto, es impresionante. Bueno, algunas aplicaciones para ir cerrando ya con esto. Solo saludo a los que han estado por acá. Saludos a Rogelio Becerril hasta Memphis, Tennessee. Saludos a Joan Marieslava también. Gracias a todos, a César Escalante, gracias por estar ahí. Y a los hermanos que están a través de YouTube, muchas gracias también por estar viendo este video. Espero que sea de provecho para ustedes. Bueno, algunas aplicaciones finales sobre esta primera lección. Lo primero es que Dios nos recuerda que sus promesas se cumplen. Dios prometió que vendría un Salvador, lo estuvo anunciando, ¿no?, a través de diferentes profetas en el Antiguo Testamento, y lo hizo. Y también ha prometido que este Salvador, que Jesús, regresará como juez y lo hará. Ese es un hecho. Y aquí hay una frase: la fidelidad de Dios en el pasado debería darnos confianza en su fidelidad en el futuro. Y por lo tanto, sabiendo que Dios fue fiel en enviar a Jesús, a este Salvador, al único Salvador por pecadores, también podemos tener la confianza de que Jesús volverá por su pueblo. Entonces debemos vivir a la luz del regreso de nuestro Señor Jesús. Jesús en aquel momento vino a un pesebre a hacer su ministerio, a vivir como uno de nosotros, pero en esta segunda venida, Cristo viene para juzgar, para poner pues las cosas en su lugar. Por lo tanto, cuando Cristo regrese, será demasiado tarde para responder al Evangelio con fe y arrepentimiento. Hoy es el día de decir: reconozco que soy un pecador. Sálvame, Jesús. Entonces, hay gente que dice, no, yo no necesito a Jesús. Y hay gente que no dice no necesitar a Jesús, pero va a celebrar Navidad. ¿Me explico? La gente culturalmente, todo el mundo está hablando hoy de la Navidad, ya no será una Navidad como la de antes, etcétera, etcétera. Pero ¿y cuándo ha sido una Navidad verdadera para ti? Es decir, ¿cuándo has conocido a Jesús? Porque eso es lo importante. Y hoy es el momento para reflexionar en ese asunto. Jesús volverá por nosotros. Y volverá también para juzgar. Y ahí no va a decir alguien, Jesús, pero no juzgues. No, a Jesús no le vamos a poder decir eso. A mí me lo pueden decir, a ustedes se lo pueden decir, pero a Jesús no le vamos a poder negar algo que le pertenece a Él. Él es el juez del universo, el juez sobre jueces. Así que esto nos haga reflexionar, ¿no? Si Jesús vino como Salvador, volverá también para juzgar. Y hay que estar viviendo a la luz de esta venida bendita de nuestro Señor. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes esta primera lección sobre Jesús. Espero que les haya interesado, y si no, pues ni modo. Ni modo. Son temas bastante prácticos, así que espero que nos acompañen en el siguiente tema, el cual es, ya les digo, el siguiente tema es el nacimiento del precursor. Así que los espero para el siguiente tema, y si no lo pueden ver, lo pueden buscar en el canal de YouTube, ahí los estoy subiendo, para quienes quieran pues verlo de manera diferida y con un poco más de velocidad para avanzar y aprovechar el tiempo. Así que saludos a todos los que se han conectado, gracias por estar ahí,
Que Dios les bendiga y será hasta la próxima.